Panambí es un corto documental que sigue un poco la dinámica de una noche de carnaval en Sastre, en mi pueblo. Llegué al taller por recomendación de mi pareja, que también lo había hecho y lo había disfrutado mucho y también había realizado un ejercicio de filmación y también por vocación cinéfila, ¿no? Llegué un poco con esa curiosidad como amante del cine a ver de qué iba la hechura del cine. Y bueno, y así fue que lo empecé a cursar al taller en el año 2010. La metodología de cursado implica que uno haga un ejercicio de filmación desde la creación del guión en adelante. Y bueno, la trampa fue creer que poder narrar algo tan conocido y que tenía tanta, a lo que yo tenía tanta pertenencia iba a ser fácil. Y bueno, a mí como fenómeno sociológico, qué sé yo, me pareció fascinante el carnaval, pero a la vez fue mi primer desafío, porque cómo filmar o cómo narrar algo o hacerlo visible, algo que para uno como que lo dejó de ver por tenerlo siempre adelante, ¿no? Así que bueno, un poco así fue. El primer ejercicio, el primer debate fue, esto me gusta mucho, pero ¿cómo hago contar algo que tengo tan naturalizado? Claro, y bueno, y ahí fuiste construyendo. Y ahí fui construyendo. O sea, de esa cercanía afectiva emocional a empezar a preguntarme cómo filmar, siempre guiado por cómo construir imágenes, digamos, a toda una serie de movimientos que implicó ese proceso de elaboración del documental, porque como te decía antes, yo venía de las letras y entonces tuve que hacer un segundo movimiento de traducción porque yo tenía como una manera muy literaria de querer describir las imágenes y una forma muy poética de querer narrar el carnaval. Y el lenguaje cinematográfico exige otras exigencias, perdón la redundancia, tiene otras exigencias. Y ahí entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo se filma una emoción? ¿Cómo se transmite la energía o lo colectivo? ¿Cómo se narra eso en imágenes? Y ahí uno tiene que empezar a confiar más que en las descripciones, se tiene que ver en las personas, se tiene que ver en el ritmo, hay que confiar más en la potencia narrativa de las imágenes que en las descripciones. Ese fue como el segundo movimiento que tuve que hacer a la hora de elaborar el propio guión, que ahí Mari y Raúl, los responsables del taller, eran como muy estrictos en eso y me ayudaron un montón, porque claro, yo hacía como un relato, ay, muy lindo, pero no decía nada, o sea, no había ninguna indicación para la cámara. Ay, el pueblo vibra. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se lee el pueblo vibra? Eso. Después hubo un tercer momento en donde tuve que aprender a tomar distancia, ¿no? de lo que había filmado, porque yo fui como muy intuitiva, muy con la emoción y filmaba pero también había un montón de cosas que no veía. Y ahí fue fundamental la mirada externa de los que me acompañaron. Digamos, tuve que hacer lo que muchos teóricos hablan que se llama un extrañamiento. Volver totalmente extraño un objeto conocido para verlo realmente. Y tengo una escena que en realidad es como lo que resultó ser el eje narrativo de toda la película, y lo importante de saber que el documental lo encontré recién en la isla de edición, es en el montaje que aparece. Y es gracias a esta mirada externa donde el eje narrativo de la película, la Panambí, que Panambí quiere decir mariposa en guaraní, y es parte del nombre que tiene la comparsa de Sastre, que se llama Penambí Verá. En una mala traducción le pusieron Penambí Verá. La Panambí termina siendo una mujer de 80 años que trabaja de sacristana a la tarde en la iglesia y a la noche bailan los carnavales. Y el recorrido físico que ella hace, efectivamente, el sábado, desde la iglesia hasta el lugar donde se erige, digamos, el corsódromo ad hoc, es como lo que estructura simbólicamente toda la película. Es esa dicotomía, es esa potencia de lo carnavalesco donde se suspenden las jerarquías, donde el cuerpo y lo colectivo toma una centralidad y donde aparece ese contraste entre lo pagano y lo religioso
que yo, al haberlo vivido siempre, no lo observaba, no era consciente de esa dicotomía, por estar tan inmiscuida, digamos, en eso. Y fue justamente la mirada externa, los ojos que me ayudaron a hacer ese proceso de extrañamiento, los que me hicieron dar cuenta de la potencia cinematográfica y simbólica de esa escena. Y entonces me quedo con esa mariposa que hace esa transformación y que la sigue haciendo. El documental, el material fue tomado en los carnavales del 2011 y 2026, y hoy todavía esta mujer sigue bailando. Porota se llama. Y es como, bueno, me quedo con esa escena que me gustó mucho.